Seguimos con nuestra serie sobre Jesús y sus encuentros, ¿no? Hemos tocado ya varios encuentros que el Señor tuvo anteriormente con Tomás, con Saulo, y hoy día vamos a hablar de Jesús y su encuentro con Judas. Qué interesante. Y yo le he subtitulado a este mensaje: ¿qué hacemos después de la cena? Porque hoy día vamos a tener la oportunidad, el privilegio de participar de la Santa Cena, tal como lo hacemos el primer domingo de cada mes. Y este pasaje de Juan capítulo 13, que lo voy a leer en un momento, nos va a ayudar mucho a reflexionar acerca de quién fue Judas, el encuentro que tuvo con el Señor y qué fue lo que pasó después de esa primera Santa Cena que se llevó a cabo en el aposento alto. Curiosamente, uno de los pasajes que no encontramos en el Evangelio de Juan es el que tiene que ver con la Santa Cena, porque encontramos previamente los acontecimientos a la Cena del Señor, pero la cena como tal no aparece en el cuarto Evangelio, en el Evangelio de Juan. La única referencia sencilla que tenemos al tema aparece en Juan capítulo 13, los versículos del 1 al 4. Y quiero pedirte que abras tu Biblia allí para leer este pasaje. Son solamente 4 versículos. Juan capítulo 13, versículo 1 al 4, que es el contexto a la cena del Señor, aunque ahí se narra otro acontecimiento que sucedió ese mismo día, como fue el lavado de los pies de los discípulos. Dice Juan 13, versículo 1 al 4. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Hasta ahí el pasaje de esta mañana. Es interesante porque lo que viene después, y ustedes lo conocen, ¿verdad? Es la escena cuando el Señor lava los pies de los discípulos, y que cuando llega Pedro dice: no, a mí no me vas a lavar los pies, Señor, no entendiendo lo que significaba ese acto de humildad de parte del Señor. Y casi siempre que tomamos este pasaje y que leemos este pasaje, casi siempre nos enfocamos en la humildad del Señor. Cómo el Señor, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, se pone una toalla, se la ciña, agarra un lavatorio y empieza a lavar los pies de los discípulos, tarea que era de los esclavos en ese tiempo, no del Señor. Y casi siempre nos enfocamos en ese tema, ese rol de esclavo que asume el Señor. Y está bien, pero hoy día no nos vamos a enfocar en el lavado de los pies como tal, sino más bien nos vamos a enfocar en lo que Judas hace en ese contexto. Nos vamos a enfocar en Judas y lo que él hace después de la cena. Pero al enfocarnos en Judas, que no es un personaje, digamos, muy popular, digamos, ¿no? Yo creo que nadie llamaría a su hijo Judas, ¿no? Nadie le pondría ese nombre. Y sabemos lo que genera el personaje de Judas, sobre todo en los cristianos, porque fue el que traicionó al Señor. Pero al hacerlo y al mirar a Judas, quiero invitarte a que tú también te preguntes por un instante lo mismo del título de este mensaje: ¿qué hago después de la cena? Si no participas de la cena, pregúntate: ¿qué hago después del culto? ¿Qué hago después de venir a la iglesia? ¿Qué hago después de alabar al Señor? ¿Qué hago después de adorar al Señor? Quiero que sea la pregunta esa que tú te puedas hacer en esta mañana y sobre la cual puedas reflexionar plenamente. Y para eso vamos a mirar a este personaje que se llama Judas. ¿Quién fue Judas Iscariote? Encontramos que Judas es todo un personaje en la Escritura, muy conocido para todo aquel que está familiarizado con la Biblia. El nombre de Judas es conocido en la historia como un sinónimo de traición.
Él es el traidor y ha causado a lo largo de muchos años y muchos siglos mucho desprecio por ser la persona que traicionó a nuestro Señor. En algunas culturas la traición es vista como una virtud, pero en el contexto judío la traición era despreciable. Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea hay una tribu que se caracteriza por apreciar la traición, porque como están en rivalidad un pueblo con el otro, si hay uno que traiciona a su pueblo es visto como un héroe. Por eso que en cierta ocasión un misionero que estaba contando la historia de Judas, cuando dice que Judas traicionó al Señor, todos los de la tribu empezaron a aplaudir, ¡bravo! Lo vieron a Judas como el héroe. Pero en el contexto judío la traición era algo totalmente despreciable. Ahora ustedes recordarán que aproximadamente hace unos 40 años, los que se acuerden, allá por el año 1975, se descubrió un manuscrito gnóstico, un manuscrito apócrifo titulado El Evangelio de Judas, que justamente narraba situaciones muy oscuras y a partir de eso se empezó a crear ciertas hipótesis de que la iglesia había distorsionado la figura de Judas, que Judas no era tan malo como la iglesia lo había presentado, que su nombre tenía que ser puesto nuevamente en el tapete para revalorizar a la persona de Judas. Y ese evangelio apócrifo que apareció, llamado el Evangelio de Judas, resultó que era muy difícil de traducir y mucho más difícil de interpretar todavía. Entonces, todavía hay algunos círculos que revalorizan la figura de Judas y que lo ven no como nosotros lo vemos o como la Escritura lo presenta, sino que lo ven como un héroe. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿Judas fue un traidor o fue un buen hombre que la historia ha mancillado? ¿O fue un héroe que la historia ha distorsionado? Es muy interesante que los evangelios sinópticos, ¿alguien sabe cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, que dicho sea de paso, es el curso que va a empezar en septiembre aquí en nuestra iglesia, después del culto, los sinópticos. Pero es interesante que Mateo, Marcos y Lucas, en esos evangelios, Judas solo aparece al comienzo y al final de la última cena. No tiene más participación prácticamente. No se le menciona casi durante toda la vida pública del Señor, durante su prédica. Desde una mención inicial, él es presentado como un traidor. Pero además Judas era un discípulo del Señor. Lo dice Mateo capítulo 10 del 1 al 4. No vamos a leer el pasaje porque nos tomaría mucho tiempo. Pero Judas sabemos que era uno de los 12 del Señor. Sabemos que fue elegido por el mismo Señor Jesús para formar parte de su círculo de amigos más cercanos, más íntimo. Y podemos incluso suponer que aunque los 3 evangelios que hemos citado, Mateo, Marcos y Lucas, no lo mencionan, estuvo con el Señor Jesús durante toda su vida pública. Acompañó al Señor en esos 3 años de ministerio, al igual que el resto de los apóstoles. Por lo tanto, Judas escuchó las enseñanzas del Señor, presenció los milagros, fue testigo de la liberación de endemoniados, estuvo presente en todos los acontecimientos que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque era un discípulo. Ahora la pregunta que viene a nuestra mente es, ¿cómo el Señor escogió a Judas? ¿Será que el Señor se equivocó? Porque si sabía que lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió? Bueno, aquí hay una lección para todos, ¿no? Primero hay que entender que Dios es soberano sobre todos los acontecimientos que suceden en el mundo, y en la omnisciencia de Dios, en el preconocimiento de Dios, Él sabía que Judas por voluntad propia iba a traicionar al Señor. Simplemente lo está usando para los planes y propósitos de Dios. Pero el Señor no es que le obligó a Judas a que lo traicionara. Judas tomó esa decisión por absoluta libertad. Y aunque Judas fue un discípulo, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué clase de discípulo fue? ¿Qué clase de discípulo fue? Y el Evangelio de Juan, que es en un sentido el Evangelio más sobrio a la hora de contar la historia de Judas, encontramos que no hay una lista de los 12 discípulos como sí lo hay en los Evangelios sinópticos.
Pero en el capítulo 6 aparece, al final del discurso del pan de vida, aparece como un grupo que se aleja de él, en Juan capítulo 6, a partir del versículo 28 en adelante. Porque el Señor va a decir: pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Ya el Señor estaba definiendo el tipo de discípulo que Judas iba a ser. Y Judas entonces aparece sí como un discípulo, pero aparece también como un traidor. Ya el Señor estaba declarando que dentro del círculo de los discípulos más íntimos había uno que iba a traicionar al Señor. Y la palabra traidor es una palabra muy fuerte. Es una palabra que tiene una connotación muy profunda, porque el traidor es una persona que falta a la lealtad o que falta a la fidelidad de una persona. Y así era Judas. Como bien sabemos por los evangelios, él estaba interesado en llevar la bolsa, ser el tesorero del grupo, ¿verdad? Sabía muy bien, dice la Escritura, que era un ladrón, también entre otras cosas, como vamos a ver luego. Pero uno no puede dejar de asombrarse cuando entiende que él era un discípulo, pero que se va a convertir en un traidor del Señor, nada menos que del Señor. Nos asombramos de cómo Judas pudo haber traicionado al Señor. Y nos causa asombro, nos causa estupor. Pero yo me pregunto, ¿no será que a veces nosotros también somos así como Judas? ¿Traicionamos al Señor con nuestras conductas, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestros pecados, y nos volvemos una especie de Judas? Hay cristianos que traicionan al Señor cuando le niegan, por ejemplo, cuando no muestran su cristianismo tal como debe ser, o cuando nos escondemos detrás de actitudes pecaminosas. En cierta manera estamos traicionando al Señor y somos como Judas, porque no estamos siendo consecuentes de lo que decimos con lo que vivimos. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo en el capítulo 10? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿qué cosa? Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y la pregunta para nosotros es: ¿has negado al Señor alguna vez? ¿Has negado al Señor alguna vez? Tal vez no lo has hecho con tus labios, pero quizá te has avergonzado de tu fe, de tu cristianismo. Quizá con tus actitudes has negado al Señor. Interesante que luego de la confesión de fe que Pedro hace, el Señor Jesús les dice: ¿no os he elegido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿A quién se estaba refiriendo? A Judas. Y podemos ver hasta aquí que Judas aparece ya no actuando, sino en boca del Señor Jesús. En el capítulo 12, en el capítulo 13 lo vemos actuando. ¿Se acuerdan cuando él se escandaliza del derroche que se hace por ese perfume de una mujer que lava los pies del Señor, que le echa perfume a los pies del Señor? Y ahí en ese contexto se dice que Judas era ladrón. Y esa es la tercera característica de Judas. Aparece como una persona interesada por el dinero y sin valor moral, sin ningún tipo de valor moral, mucho menos espiritual. Y en Juan capítulo 13, en el pasaje que hemos leído, si avanzas hasta el versículo 21, vas a ver que el Señor señala a este traidor porque dice: uno de vosotros me entregará. Mira Juan 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Más adelante, en el versículo 30, dice que cuando él pues hubo tomado el bocado, hablando de Judas, luego salió y era ya de noche.
Jesús le dice a Juan, al discípulo amado, que Judas es el traidor. Y que Judas se levanta y se va y dice la Biblia, recuerden que las palabras no están por gusto, era de noche, estaba oscuro, aclara el evangelista, dejando en claro que Judas se iba en medio de la oscuridad. El Judas que Juan presenta, al igual que Mateo, es un Judas que tiene interés por el dinero, por lo material, a tal punto que se convierte en un ladrón. Pero el Señor lo equipara como el diablo, que es una palabra fuerte. Y finalmente, en el capítulo 18 de Juan, hay 600 soldados que se presentan para arrestar al Señor Jesús. No aparece la escena del beso que aparece en los sinópticos, ni se menciona tampoco el final de Judas, pero sabemos por los sinópticos que se trataba de este hombre. Era un hombre interesado por lo material, era un hombre interesado por el dinero, era un ladrón. Y creo que esto nos lleva a una reflexión también personal, porque nos hace bien preguntarnos en este contexto cuáles son nuestros intereses. ¿Qué es lo que te mueve a ti en esta vida? ¿Cuáles son los intereses que tú tienes en esta vida? Judas tenía un interés, su interés era monetario, era un interés material. Estar con Jesús, ser parte de de los discípulos, era buscar un beneficio económico, material para él. Era un ladrón y por eso estaba cerca de Jesús. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Qué nos mueve en esta vida? Ahora tal vez tú me dirás, pastor, pero yo no soy ladrón. Yo no sigo a Jesús por un interés monetario, económico, material. Posiblemente ninguno de nosotros esté en ese cuadro, pero recuerda que hay corrientes el día de hoy, entre ellas la mal llamada teología de la prosperidad. ¿Has escuchado hablar de la teología de la prosperidad? Que te enseña que no puede haber un cristiano pobre y que Dios siempre te va a prosperar económicamente, siempre. Cuando la Biblia habla de una prosperidad integral más bien, de tipo espiritual y no necesariamente material. Ahora, ¿es cierto que Dios bendice materialmente? Claro que sí. Tú mismo aquí podrías dar testimonio de las veces que Dios ha provisto para tus necesidades materiales, ¿verdad? Pero la prosperidad en la Biblia va más allá de lo material. El mismo Juan va a decir en su tercera epístola: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No está hablando de una prosperidad material, económica. Está hablando de una prosperidad integral, que tiene que ver con tu vida espiritual, que tiene que ver con tu salud física, que tiene que ver aún con lo económico, sí, pero que no es lo más importante. Pastor, yo nunca he robado a Dios. Yo no soy ladrón. Pero ¿cuáles son nuestros intereses? ¿Vivimos en este mundo para hacer dinero solamente? ¿O vivimos en este mundo para servir al Señor? Y no está mal hacer dinero, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo, al contrario. Como alguien dijo alguna vez, ¿no? El dinero no trae la felicidad, pero calma los nervios. No está mal hacer dinero. Si puedes darle a tus hijos una buena educación, comprarte un coche, comprarte una casa, tener un buen negocio, amén, gloria al Señor por eso. Gracias a Dios por eso. Es parte de la bendición que Dios te da. El problema no está en eso, el problema está en dónde están tus prioridades. Porque al cambiar tus prioridades, estás robándole a Dios, porque estás quitándole a Dios lo que es de Él, que Él te lo ha dado para administrar. Incluso Malaquías, cuando habla del diezmo, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué dice el Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Y lo que viene a continuación en el pasaje de Malaquías es fuerte,
malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y en ese contexto luego el profeta dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. A mí no me gusta hablar de los diezmos, honestamente les digo, ustedes saben, muy pocas veces hago una mención a esto. Y estoy de acuerdo con aquellos que dicen, pastor, el diezmo es del Antiguo Testamento. Sí, es del Antiguo Testamento. Claro que sí, está enmarcado dentro de la ley. Pero como siempre hemos enseñado, hoy vivimos en la gracia. Y si en la ley se obligaba a dar el 10%, en el tiempo de la gracia, ¿cuánto debo dar? Todo. Todo. Y no estoy hablando necesariamente de dinero. Hablo de todo, de la vida, de tus talentos, de tu tiempo, de tus capacidades y de tus recursos también. Eso es bíblico. Así que yo no discuto con el que me dice el diezmo es del Antiguo. Sí, está bien, el diezmo es del Antiguo Testamento, pero yo vivo en la gracia. Y estoy tan agradecido con mi Señor que el diezmo se constituye en un punto de partida para darle al Señor. Lo demás se convierten en justificaciones para no dar. Y hermano querido, voy a decir esto con mucho cuidado, no puede haber un cristiano mezquino. El cristiano tiene que ser generoso. Tiene que aprender a dar a su prójimo, a su familia y al Señor. El cristiano debe caracterizarse por la generosidad, por la liberalidad, porque ahí también el Señor, como dice su palabra, envía bendición. Entonces, preguntémonos cuáles son nuestros intereses. No vaya a ser que esté administrando mal lo que Dios me ha dado y después entonces aparecen los problemas, ¿no? Y aparecen las facturas, las medicinas, el médico, el coche, el taller y una serie de cosas que nos van quitando la bendición. ¿Por qué? Porque no hemos sido fieles. Y no me alcanza. ¿Cómo voy a dar mi ofrenda o mi diezmo, lo que sea, a la iglesia si no me alcanza? Es al revés. Es al revés. Tú cumples los principios espirituales y el resto lo hace el Señor. Entonces podemos asombrarnos de que Judas fue un traidor, que fue un ladrón, pero creo que si nosotros nos descuidamos y no velamos por nuestro corazón, también podemos caer en lo mismo. ¿Qué hace Judas luego de la cena? Bueno, encontramos que fue sujeto de obra demoníaca, tal como dice el versículo 2 de Juan 13. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Es una declaración muy fuerte, ¿no? Ser sujeto de una obra del demonio. Ya el diablo había entrado en el corazón de Judas. ¿Cuál es el papel del diablo en el corazón de un discípulo de Cristo? Parecería raro, parecería contradictorio. Ahora hay que entender que el diablo y las fuerzas demoníacas no pueden hacerle nada a un hijo de Dios. Pero si ese hijo de Dios abre las puertas a un pecado sistemático, entonces el diablo va a actuar. Primera de Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. ¿A quién no le toca? Al que ha sido nacido de Dios, que no practica el pecado. El que practica el pecado está en una condición diferente, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y Judas, tristemente, dejó que el diablo manejara su vida. Probablemente él ya tenía todo un plan elaborado para traicionar a Jesús. Como le gustaba el dinero, negoció con las autoridades religiosas de aquella época y dejó que su corazón, porque dice la Escritura que el diablo actuó en su corazón, dejó que su corazón lo llevara por un camino equivocado. ¿Qué pasaba con el corazón de Judas? Ya estaba contaminado.
el corazón de Judas no estaba limpio. El Señor le dice: el que está lavado, cuando habla con Pedro, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y Juan añade: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. El corazón de Judas era un corazón sucio. El problema fue que aunque recién había participado de la cena del Señor, su corazón seguía contaminado. Su corazón seguía sucio, no estaba limpio. Yo te pregunto, ¿podemos venir a la cena del Señor con un corazón sucio? ¿Verdad que no? Por eso que Dios en su gran misericordia nos da la oportunidad de confesar nuestros pecados, de pedirle perdón, para acercarnos a su mesa con libertad y disfrutar de la comunión entre nosotros y de la comunión con Dios. Porque de eso se trata la cena, es la fiesta de la comunión. Por eso que el sabio Salomón va a decir: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Cuando el corazón está dañado, cuando el corazón está sucio, no hay libertad para poder acercarlos al Señor. Y el Señor quiere limpiarnos a cada uno de nosotros. El mismo Juan va a decir que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo crees? Esa es la confianza que tenemos. Que el Señor conoce nuestro corazón, sabe que somos débiles y si venimos arrepentidos, Él nos perdona. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cada vez que salimos de la cena del Señor, debemos saber que el espíritu que hemos disfrutado de la cena del Señor debe acompañarnos. Yo no puedo salir del culto, no puedo salir de la iglesia después de haber alabado al Señor, después de haber participado de la cena y enojarme con mi mujer, enojarme con mi marido, pelearme con mis hijos, dar un mal testimonio a los vecinos. No puedo hacer eso, de ninguna manera. Y tampoco debo pensar: como voy a participar de la cena, me voy a portar bien. No, la vida del cristiano tiene que ser una permanente entrega a Dios. Como yo siempre digo, perspectiva de eternidad, conciencia de la presencia de Dios todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, cuando yo salgo de la cena, salgo con la confianza, la seguridad, el gozo de que he estado en la presencia de Dios y que esa presencia de Dios tiene que acompañarme en las próximas horas, días y semanas. Que seguramente voy a tener alguna debilidad, voy a caer en pecado, puede ser. Pero el anhelo del corazón es permanecer con esa misma comunión con el Señor. Así que la pregunta para nosotros es: ¿con qué actitud me acerco hoy a la mesa del Señor? Y quizá la pregunta más profunda es: ¿con qué actitud me voy luego de participar de la cena del Señor? No solamente con qué actitud vengo, que es lo que casi siempre preguntamos, sino con qué actitud me voy a ir luego de participar de la mesa del Señor. Pero en tercer lugar, encontramos que lo que Judas hace es entregar al Señor. No solamente el diablo actúa en él, su corazón estaba contaminado, sino que termina actuando, entregando al Señor. Y ya hemos visto en Juan 13 que se muestra por un lado el dolor del Señor al experimentar la traición de Judas, pero también el accionar de Satanás. Y yo me imagino al Señor cómo se sentiría. ¿Cómo te sientes tú cuando un amigo te ha traicionado? ¿Alguna vez has pasado por algo así? Yo he pasado por eso. Yo he pasado por la traición de un amigo. Fue muy doloroso, fue muy triste. Gracias a Dios el Señor me llevó a perdonar, a olvidar y quedó en el pasado. Pero en ese momento es muy duro. ¿Te imaginas el corazón del Señor que todavía estaba viniendo a entregar su vida? Iba a ser castigado, lacerado, iba a morir en la cruz. Y uno de sus círculos cercanos lo traiciona, lo entrega.
Jesús tuvo mucho cuidado y les dijo que no estaba hablando de todos ellos. Él acababa de decirles que podrían sentirse felices, de estar gozosos si ellos hacían ciertas cosas, pero añadió que había uno entre ellos que no las podía hacer. ¿Y sabes por qué no? Porque no había creído. Jesús ya les había dicho, no todos están limpios. Había dicho, ustedes me llaman maestro y señor. Ahora, un amo era un maestro, tenía que ser creído por los discípulos. Un señor tenía que ser obedecido. Y la fe y la obediencia tenían que ir juntas de la mano para evidenciar que era un verdadero discípulo. Judas no tenía esa fe. Y Jesús va a citar el Salmo 41 cuando dice, el que mi pan comía, alzó el pie contra mí. ¿A quién se refería? A Judas. A Judas. Ahora, no era cuestión de si este hombre estaba perdiendo su vida espiritual. Estas palabras eran más bien una revelación que el Señor Jesucristo estaba haciendo de que Judas nunca había tenido una vida espiritual auténtica, coherente, seria. No era una oveja que se había contaminado, era, como dice la Escritura, un cerdo que había vuelto a revolcarse en el cieno, o un perro que había vuelto a su vómito. Era fuerte lo que el Señor estaba diciendo. Esa era la descripción de Judas Iscariote. Sin embargo, él estuvo en el aposento alto con el Señor, participó de la cena. El Señor, me imagino, le lavó los pies a Judas. Y esto nos hace pensar que en nuestro tiempo hay gente así en nuestras sociedades, gente que rechaza a Jesús. Si nunca le has entregado tu vida al Señor, hoy puedes entregarle tu vida y aceptarlo en tu corazón. Tú eres libre de rechazar la gracia de Dios o de recibirla en tu vida. Y sería un error pensar que Jesús no se conmovió porque Judas lo iba a entregar. El Señor Jesús se conmovió en el Espíritu. Es interesante porque cuando dice el versículo 26 que el Señor responde, es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Y mojando el pan, dice la Escritura, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Eso tiene un significado porque según las costumbres de aquel tiempo, el anfitrión en un banquete tomaba un pedazo de pan, lo mojaba en la salsa y ¿sabes a quién se lo daba? Al invitado de honor. Esa era la costumbre. Tomar un pedazo de pan, mojarlo en la salsa y dárselo al invitado de más alto rango, al invitado de honor. Y el Señor estaba diciendo, Judas, tú eres mi invitado de honor. Estaba dándole la oportunidad de arrepentirse. Le está extendiendo una señal de amistad. Y me imagino que Judas estaba en una encrucijada entre el dinero que iba a recibir y la traición, o no traicionar al Señor. Hasta el final el Señor Jesucristo mantuvo la puerta abierta para que Judas se arrepintiese. Y ¿sabes una cosa? Así es con nosotros. El Señor hasta el final no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y ese es el deseo del Señor. Judas apareció al frente de un grupo armado para detenerle al Señor y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Aún todavía el Señor le daba la oportunidad a Judas de arrepentirse. Aún el Señor mantenía la puerta abierta para este traidor, para que se arrepintiese. El Señor sabía lo que Judas iba a hacer, claro que sí, pero el Señor no le obligó a hacerlo. Y lo mismo te dice el Señor a ti en esta mañana. El Señor te abre las puertas para que vengas a Él en arrepentimiento y arregles tus cuentas con Él. Vamos terminando. ¿Qué actitud tenemos cuando nos acercamos a la cena del Señor? ¿Y con qué actitud nos retiramos luego de participar de la cena del Señor?
Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a no ser como Judas, sino que muy por el contrario, podamos ser realmente seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, fieles al Señor, aún en los momentos más difíciles y más duros. Nosotros vivimos en un país donde hay todavía libertad de reunión, libertad de predicación, libertad para cantar y alabar al Señor. Pero si vivieras en uno de estos países donde hay una persecución terrible en el mundo y entrara la policía con metralletas y dijera: todos aquellos que son cristianos hoy van a morir, ¿en qué lado te pondrías? ¿Negarías tu fe o estarías listo a morir por la causa de Cristo? Que el Señor nos ayude.